Y bien, vamos a salir de nuestras fronteras y hablar de lo que justamente generaba de conmoción y de muchísimo miedo a varios pobladores de Oaxaca, México. Bueno, y es que efectivamente México fue sacudido por un sismo de magnitud 5.7 grados con epicentro justamente en Huajapún de León, en Oaxaca. Mira, el temblor activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde también se sintió de forma moderada. Pero ¿cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Ya nos enlazamos vía teléfono con el periodista Omar Aguilar. Omar, buena tarde. ¿Cómo se ha percibido? Finalmente la población pues tiene miedo considerando el terremoto que azotó ese lugar del mundo, pero ¿qué han dicho las autoridades? ¿Se ha prevenido de cierta forma? ¿Qué protocolos se han activado? Adelante, Omar, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, esta mañana, en punto de las 8:35 de la mañana, se registró un sismo. La magnitud fue corregida. Inicialmente se hablaba de 5.7. Esa intensidad se modificó a 5.9 y esa es la magnitud oficial que se ha manejado. Este sismo se dejó sentir en al menos 5 estados de la República Mexicana, como lo es Tlaxcala, Guerrero, la Ciudad de México, la capital de la República, Veracruz, Puebla y por supuesto Oaxaca. El epicentro es en una zona fronteriza del estado de Oaxaca con el estado de Guerrero y Puebla, en lo que es conocido como la zona de la Mixteca. En este lugar se registraron daños menores en 25 viviendas, es lo que reportan las autoridades de protección civil. Sin embargo, derivado de los sismos, como tú lo mencionabas, los terremotos del año pasado, en septiembre pasado, pues bueno, el pánico no se dejó esperar. Lo que sí, déjame comentarte, es que bueno, esas experiencias que se han tenido en México han servido para crear esta cultura de la autoprotección, del poder crear rutas de evacuación, del poder tener un plan familiar de protección civil. No hay víctimas, no hay personas lesionadas, no tenemos registro por parte de la Cruz Roja Mexicana en todas sus delegaciones de estos estados que te mencionaba, salvo la atención de algunas crisis nerviosas derivado del trauma que pudieron haber generado las experiencias de los sismos pasados. En la zona del Istmo de Tehuantepec, la zona fronteriza hacia el estado de Chiapas, colindante ya con lo que sería Centroamérica, Guatemala concretamente, en esa zona del Istmo de Tehuantepec que fue muy afectada en el sismo de septiembre pasado, fue poco perceptible. Las alertas sísmicas, como bien lo mencionaba, se activaron, de inmediato se activaron los protocolos. Podemos decir que es saldo blanco, concretamente después de estos sismos. Está todavía activadas estas alertas, estos protocolos de protección civil por parte del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de los mexicanos en caso de que se pudiera dar alguna réplica o algún sismo de mayor magnitud. Hay que recordar que mientras no exista un sismo de mayor magnitud, se consideran réplicas. Lo que tenemos registrado es que derivados de este sismo de la mañana son 7 réplicas de menor intensidad que se han registrado, poco perceptibles en algunos de los estados, pero concretamente 25 casas con daños menores, no ponen en riesgo la estructura de las mismas y personas únicamente atendidas con crisis nerviosas. De ahí en fuera, saldo blanco. Omar, eso al final nos alegra, definitivamente un saldo blanco, tú dices, eso sí, con las emociones a flor de piel de los mexicanos, considerando ese terrible terremoto que azotó la región en septiembre del año pasado. Bueno, ahora hablando de ese protocolo, de esa cultura que los mexicanos pues tuvieron que recordar tras este fuerte terremoto. Te pregunto esto porque viajamos muy cerca hacia la ciudad de Tapachula, que es lo que tenemos con la ciudad fronteriza, sí, con Guatemala, que es lo más cerca. Cuando uno viaja a aquel lugar, logra detectar que las esquinas están completamente señalizadas, incluso indican al momento de cualquier sismo, usted puede activar un famoso botón de pánico, incluso en los semáforos está establecido. Esa misma cultura, ahora que se registró este fuerte sismo, sí se vio que la gente fue aprendiendo, reaccionando, porque estamos hablando de personas, sí, considerablemente que sufrieron crisis nerviosa. Sin duda, déjame comentarte que al menos el estado de Oaxaca, lo que es el órgano de gobierno, alberga todas sus dependencias en 2 complejos administrativos muy grandes. Te estoy hablando que son 14 edificios, al menos de base trabajadora, 15,000 personas, más los ciudadanos que acuden a hacer sus tramitologías. Estos 2 complejos administrativos, denominados Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, a esta hora de la mañana ya tenían personal laborando y también ya empezaban a llegar ciudadanos. De inmediato existe un sistema de microalertas sísmicas que están conectadas al internet y que hacen una réplica
de los sensores de las estaciones grandes o de las alertas sísmicas grandes para toda la ciudadanía, y esto ayuda a que se activen los protocolos y sobre todo que se activen las cuadrillas entrenadas en protección civil, en evacuación de edificios. Se activan también estas cuadrillas que serían de búsqueda y de rescate en caso de que hubiera algún colapso o alguna pérdida de algún ciudadano o de algún integrante de las oficinas administrativas. Y también se da de inmediato la activación a nivel estado, a nivel global, de todos los cuerpos de emergencia, voluntarios y de instituciones se coordinan a través del 911, que es el servicio de emergencias en todo México, para poder estar en coordinación, y se genera un único mando, que es Protección Civil, quien generaría las órdenes para poder determinar los daños, actuar de manera oportuna, coordinada y eficiente, y no también convertirse en víctimas en estos hechos que pudieran ser muy lamentables. La zona del Istmo de Tehuantepec es una zona que está en reconstrucción prácticamente, se han venido entregando casas, fueron 47,000 casas, las que sufrieron daño total, 55,000 casas que tuvieron daño parcial, y bueno, la reconstrucción de esta zona del Istmo de Tehuantepec, repito, pues va avanzando. Sin embargo, esta cultura, esta forma de vivir Oaxaca, específicamente a nivel nacional de la República Mexicana, se registran el 75% de los sismos que se registran en toda la República. Del 100%, Oaxaca registra el 75%. En promedio, en Oaxaca se registran entre 25 y 30 sismos. No todos ellos son perceptibles, muchos son de baja intensidad, poco perceptibles, pero esto de alguna manera, entre que nos tiene acostumbrado el movimiento telúrico y lo que hemos aprendido con base a las experiencias, duras experiencias de pérdida de familiares, pérdida de patrimonios, es que se ha generado toda esta cultura. Te repito, pareciera una máquina inerte al momento del movimiento telúrico, se activa y todos los cuerpos de seguridad, todos los cuerpos voluntarios de rescate se activan a la expectativa de donde se requiera el apoyo, acudir de manera coordinada. Omar, gracias de verdad por esa importante explicación, y el dato que tú dabas, se activa inmediatamente cuando se empieza a tener sensibilidad del movimiento sísmico, y hay que aclarar que un terremoto hasta el momento no se puede predecir, por lo tanto no se deje llevar también por esos mensajes que pueden circular en redes sociales, ¿verdad, Omar? Que muchos dicen, va a seguir temblando. Sí, sin duda, el tema de los mensajes en redes sociales, que un investigador o que un analista, que la NASA están prediciendo pueden predecir un sismo de magnitud prácticamente desastroso. Bueno, eso es una falsedad. Lo que sí es que los segundos, 50 segundos, 35 segundos que nos dan de anticipación las alertas sísmicas, pues es el manejo que se tiene para salvar la vida de muchos mexicanos. Omar Aguilar, desde México, muchísimas gracias por atender la comunicación, y gracias a Dios, él decía, es un saldo blanco, solo se reportaron personas con crisis nerviosa, y al parecer ellos dicen, hemos aprendido de las duras lecciones, los protocolos se activaron, y sobre todo no dejarse llevar siempre por esa información de mala fe a través de las redes sociales que aseguran que va a seguir temblando. Ya lo decía él, Oaxaca pues es un territorio bastante sísmico, alrededor de 75% de los sismos que se dan en México se originan ahí en Oaxaca. Impresionante el dato.